Arthur Morgan, uno de los personajes más complejos, más humanos y mejor escritos en la historia de los videojuegos. Un hombre que no se puede definir con una sola palabra, porque Arthur no es solo un forajido ni un solo criminal. Es un alma rota, un corazón que intenta redimirse, una historia marcada por el dolor, la culpa y el amor. A lo largo del tiempo se han dicho muchas cosas sobre él, sobre su redención, sobre su moral, sobre cómo a pesar de sus errores intentó hacer lo correcto en un mundo que parecía condenado. Pero hoy no quiero hablar de lo que hizo, quiero hablar de lo que sintió, de lo que escondía detrás de esa voz rasposa y esa mirada cansada. Quiero hablar del amor, de ese amor que tuvo nombre y apellido, Mary Linton. Y es que Arthur Morgan no fue perfecto, era rudo, tosco, a veces hasta grosero. Y sí, cometió muchos errores, muchos. Pero cuando se enamoró, lo hizo como solo alguien que nunca fue amado sabe hacerlo. Con miedo, con culpa, pero con el alma entera. Mary no fue solo una mujer en su vida, fue la única persona que lo hizo imaginar otro futuro. Uno donde no hubieran armas ni huidas. Uno donde tal vez, por primera vez, pudiera ser solo Arthur. No el pistolero, no el forajido, no el que carga con la culpa de todo. Mary fue un espejo, uno que le mostró quién era y también quién podía ser. Pero para entender cómo amaba a Arthur, primero tenemos que volver atrás, volver a cuando todo comenzó. Arthur nació en 1863 y desde sus primeros días la tragedia ya lo tenía entre sus brazos. Su madre murió cuando él era apenas un niño, y su padre era todo lo que un niño no merece: cruel, egoísta y ausente. Arthur creció sin amor, sin abrazos, sin cuentos para dormir. A los 11 años ya conocía una celda, y para cuando otros niños aprendían a leer, él ya sabía cómo robar, cómo pelear, cómo callar lo que dolía. Fue Dodge quien lo acogió, quien le dio una familia, pero también fue quien lo arrastró aún más al lodo. Arthur aprendió a sobrevivir, sí, pero nunca aprendió a amar. A los 11 años, muchos niños están aprendiendo a andar en bicicleta, a socializar, a descubrir el mundo con curiosidad, a jugar, a soñar, a construir castillos de arena en la imaginación. Pero Arthur Morgan a esa edad ya estaba encerrado. No porque hubiera hecho algo imperdonable, sino porque la vida lo arrojó al barro antes de tiempo. Porque el destino que lo rodeaba estaba escrito con violencia, abandono y heridas que nadie quiso ver. La cárcel fue su primer hogar estructurado, y la vida de criminal, más que una elección, fue una condena heredada. Y lo más triste es que parecía gustarle. No porque fuera malvado, sino porque era lo único que conocía. Porque cuando creces rodeado de oscuridad, el fuego, por más peligroso que sea, también calienta. Y entonces llegaron Dodge y Hosea, dos hombres que para Arthur no eran simplemente líderes de una banda, eran sus padres, sus modelos a seguir, los únicos que le dieron un lugar, un propósito, una falsa idea de libertad. Arthur lo dice, a veces no estaba de acuerdo con los métodos de Dodge, pero aún así lo quería, como se quiera un padre, incluso cuando decepciona. La banda se convirtió en su hogar, en su refugio, y aunque sus actos no eran nobles, Arthur los hacía con convicción, porque para él, proteger esa familia era más importante que cualquier código moral. Y como todo ser humano, Arthur también buscó momentos de alegría, instantes que lo hicieran olvidar todo lo que dolía. Fue entonces cuando conoció a Elisa, una mujer con la que, a pesar de sus muros, tuvo algo que podría haber sido amor. De esa relación nació Isaac, su hijo. Y por un momento, tal vez la vida le ofreció una salida, pero Arthur no supo tomarla. La banda, su lealtad, su mundo seguían siendo su prioridad. Iba a verlos de vez en cuando, mandaba dinero, pero no estuvo presente. Y cuando quiso estarlo ya era demasiado tarde. Un día llegó a la cabaña donde ambos vivían, y lo único que encontró fueron dos lápidas. Por unos cuantos dólares les arrebataron la vida. Y Arthur nunca volvió a ser el mismo. Se rompió en silencio, como solo se rompen los que han callado toda su vida. Y es entonces cuando en medio del caos aparece Mary Linton. Desde jóvenes se amaron, pero su amor no era fácil ni perfecto. Ella era culta, refinada, de buena familia. Y Arthur era un forajido, terco, tosco. Un hombre que cargaba más cicatrices que sueños. Los padres de Mary nunca aceptaron la relación, y como podrían, si cada vez que Arthur salía, era una apuesta contra la muerte o la ley. Intentaron vivir juntos, intentaron construir algo, pero la vida no siempre te da lo que quieres por más que lo ames.
Mary le pedía que dejara esa vida, que se salvara, que se construyera algo nuevo, y Arthur no pudo. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Porque cuando el crimen es tu idioma, el amor se vuelve algo extranjero, y a veces el corazón no basta para traducir lo que el alma necesita. Eventualmente se separaron, pero nunca se dejaron de amar. Y lo más hermoso y triste a la vez es que el juego nos deja ver eso. Lo sentimos en sus miradas, en el tono de voz, en cada carta no enviada y cada despedida a medias. Y entonces viene la escena. Mary le pide ayuda a Arthur para salvar a su hermano. Pero, ¿de verdad era solo eso? ¿O fue solo una excusa para estar cerca de él? ¿O fue la excusa más noble que encontró para volver al único hombre que, aún roto, le hizo sentir que el amor existía? Arthur sabe que no puede negarse, o mejor dicho, sabe que no quiere hacerlo. Porque cuando Mary aparece de nuevo en su vida, cuando lo busca, él no pregunta por qué, no cuestiona, no duda. Él simplemente va, porque aún la ama, porque aún guarda la esperanza, esa chispa escondida de que tal vez, solo tal vez, las cosas puedan ser diferentes esta vez. Pero antes que nada, ¿qué es el amor? Y no hablo del amor de película ni del de las canciones cursis, sino del real, del que se vive entre el miedo, el dolor y el deseo de quedarse. El amor es un sentimiento imposible de describir con palabras, porque se dice mejor con gestos, con silencios que abrazan, con miradas que gritan sin hablar. Y eso es lo que pasa entre Arthur y Mary. Mary no le escribe a Arthur por conveniencia, no le pide favores porque no haya nadie más. Lo busca porque quiere tenerlo cerca, porque esa es la única forma en la que aún puede sentir lo suyo. Y Arthur, él no dice te amo con flores o poemas, lo dice con actos, con lo que mejor sabe hacer, proteger a quienes ama. Cuando rescata al hermano de Mary, no solo lo hace por bondad, lo hace porque en sus ojos aún brillan pedazos de ella, porque es su forma de decirle, aquí estoy todavía para ti. Y entonces viene ese momento en el teatro. Ríen, platican. Por un instante parecen solo dos personas enamoradas, sin historia, sin pasado, sin cicatrices. Pero lo más doloroso llega después, cuando Mary con la voz entrecortada le dice que se vayan. Y él quiere decir que sí, y por un momento lo hace, pero hay algo más fuerte que el amor, las circunstancias. Y esas nunca estuvieron a su favor. El cierre llega con una carta, una despedida. Mary le desea lo mejor y le devuelve el anillo, ese anillo que alguna vez representó un sueño, un futuro. Arthur muere sin saber qué pudo haber pasado si se quedaban juntos, pero muere sabiendo algo, que la amó, con el alma y sin condiciones. Y eso, amigo, eso vale más que 1000 finales felices. Arthur es un hombre roto, un hombre que siempre pensó en los demás antes que en sí mismo, que se dedicó a hacer felices a los otros sin preguntarse nunca qué lo hacía feliz a él. Nunca se sentó a preguntarse qué quería, y no porque no le importara, sino porque creía que no lo merecía. Y creo que en ese reflejo nos vemos muchos de nosotros. Arthur sabía que amaba a Mary, pero también sabía que no podían estar juntos, porque ella tenía su camino y él tenía el suyo, y ambos estaban llenos de espinas. Y lo más doloroso no es dejar de amar, es amar sabiendo que no se puede. Es abrazar con los ojos sabiendo que las manos ya no alcanzan. Amar de verdad siempre implica un riesgo. Te arriesgas a darlo todo y a quedarte sin nada. Y aún así, no te arrepientes, porque el amor, aunque duela, es lo más valioso que tenemos. Arthur, aún roto, trató a los demás como si estuviera completo. Amó con fuerza, aunque ya no le quedaba mucha, y aún así, lo dio todo. Y tal vez hay muchos Arthur Morgan por allá afuera, personas que aman con el alma, que se entregan sin medida, aunque el tiempo, el destino o las circunstancias digan que no. Porque el amor no se mide, se demuestra. Y Arthur lo hizo, como los que verdaderamente han amado, saben hacerlo. Hay amores que florecen y hay amores que simplemente existen en silencio. Amores que no se gritan, que no se presumen, pero que están ahí, en lo más profundo de uno. Arthur Morgan amó así, con el alma llena de cicatrices, con las manos manchadas por un pasado difícil, y con un corazón que nunca terminó de aprender a quererse a sí mismo. Pero aún así, supo querer a los demás con todo lo que tenía. Amó sabiendo que no podía quedarse. Amó sabiendo que no iba a ser correspondido de la misma forma. Pero no le importó, porque el amor verdadero no espera algo a cambio. El amor verdadero solo da.
Y Arthur dio su tiempo, dio su esfuerzo, dio su lealtad, dio su vida por los suyos. Nunca pidió reconocimiento, nunca pidió que lo entendieran, ni siquiera pidió que le regresaran algo. Solo quería que las personas que quería estuvieran bien. Y eso es lo que más duele, ver a alguien que, aún roto por dentro, se esfuerza por sostener a todos los demás. Arthur amó como muchos de nosotros hemos amado, desde la sombra, desde el silencio, desde un lugar donde uno sabe lo que siente, pero no será suficiente para cambiar las cosas. Y aún así lo hizo, porque ese es el tipo de amor más puro que existe, el que no espera, el que no exige, el que simplemente se entrega, aunque sepa que puede salir lastimado. Arthur Morgan es un recordatorio de eso, de que amar a veces es soltar, de que cuidar también es quedarse atrás, y de que hay almas que, aunque no encuentren su lugar en el mundo, lo dan todo por las que sí lo han encontrado. Y si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has amado sin medida, sin condiciones, aunque no fuera el momento, aunque no fuera correspondido, entonces, amigo, tú también llevas un poco de Arthur Morgan en el corazón. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall.